A lo largo de las últimas décadas, muchos luchadores de la WWE han tenido sus desavenencias. A veces han sido bastante intensas y, aunque la mayoría de las veces las cosas están guionizadas entre las personas que compiten, a veces las cosas se vuelven reales. Los ánimos se caldean, el guión se tira por la ventana y las cosas se ponen violentas. En el vídeo de hoy mencionaremos todas las veces que los luchadores de la WWE se han peleado de verdad en el ring. Como se suele decir, las damas primero. En agosto de 2021, Charlotte Flair y Nia Jax tuvieron un combate en Monday Night Raw que rápidamente se volvió real. El partido se hizo infame debido a una repentina ruptura en la cooperación, convirtiéndose en lo que parecía ser una pelea real. Las cosas comenzaron a ir mal durante el partido, después de que Nia Jax entregara un spinebuster áspero y un backdrop chapucero, causando que Charlotte Flair aterrizara torpemente. Después de algunos intercambios torpes y rígidos, ambas mujeres comenzaron a golpearse con golpes legítimos y bofetadas. El combate se convirtió en una pelea de tiros, en la que ninguna de las dos se contuvo. El público estaba confundido e intrigado por el repentino cambio en el tono y la agresividad del combate. El combate concluyó con Nia Jax derrotando limpiamente a Charlotte Flair, que al parecer era el final planeado a pesar de los problemas durante el combate. Entre bastidores, ambas luchadoras aclararon que no había resentimientos. Nia Jax contó que discutieron el incidente después y reafirmaron su amistad, haciendo hincapié en que las emociones y los egos a veces pueden conducir a este tipo de incidentes en el calor del momento. Esta reafirmación ayudó a mitigar parte de la polémica. La siguiente entrada de nuestra lista presenta a dos ex superestrellas de lucha libre de la WWE que no hicieron las paces entre bastidores. Si un luchador profesional se lesiona durante un combate, tiene todo el derecho a detenerlo. Es importante para su seguridad y bienestar. Por lo general, no lo hacen, ya que no quieren romper la ilusión de su durabilidad. Normalmente, el luchador se limita a avisar al árbitro para que pueda realizar cambios en el combate y evitar más lesiones. Pero a Sin Cara no le importó su reputación cuando interrumpió su combate contra Alberto Del Rio en el episodio de Monday Night Raw del 8 de julio de 2013. Se dislocó el dedo mientras saltaba a través de las cuerdas en su entrada característica. Del Rio estaba enfadado con Sin Cara por terminar el combate debido a una pequeña lesión, así que decidió tomar cartas en el asunto, lanzando a Sin Cara de vuelta al ring y dándole una buena patada en las costillas. Del Rio admitió haberlo hecho en las entrevistas. Dijo que estaba bastante molesto con la falta de orgullo profesional de Sin Cara. Este incidente causó controversia, especialmente entre bastidores, donde la tensión y el calor ya existían en torno a Sin Cara. Según los informes, muchos luchadores estaban molestos porque sentían que Sin Cara debería haber continuado el combate a pesar de la lesión, ya que otros luchadores a menudo trabajaban con lesiones similares o incluso más graves. Esta reacción se debió en parte a la percepción de que Sin Cara tenía un historial de no querer perder combates y causar interrupciones. Los informes indicaban que esta situación era solo una de las muchas que contribuían a la percepción negativa general de Sin Cara entre sus compañeros. El combate en sí fue relativamente corto y la reacción del público fue variada. Mientras que algunos aficionados entendieron la gravedad de una lesión y la necesidad de terminar el combate antes de tiempo, otros se mostraron decepcionados y confusos por la repentina conclusión. Aunque Sin Cara era un luchador profesional a tiempo completo, no fue el caso de Steve O, que forma parte de la siguiente entrada de nuestra lista. Steve O no es un luchador, pero WWE quería que lo fuera. El combate entre Umaga y Steve O en Monday Night Raw en 2006 se hizo tristemente célebre debido a la inesperada agresividad real mostrada por Umaga. La idea inicial para SummerSlam 2007 era que todo el equipo de Jackass, incluidos Johnny Knoxville y Bam Margera, se enfrentaran a Umaga en un combate de handicap. Sin embargo, Steve O y Chris Pontius subieron al ring con Umaga en Raw, y Umaga los destrozó por completo a ambos. Fue salvaje. El encuentro comenzó como un segmento guionizado en el que Steve O y su compañero de reparto en Jackass, Chris Pontius, debían recibir una paliza de Umaga.
Remató su paliza con una caída desde lo alto de la cuerda sobre Steve O. Pero las cosas se torcieron después. Steve O no tenía ni idea de que debía tumbarse y quedarse quieto, así que empezó a agitarse de forma espectacular. Umaga sintió entonces que no estaba recibiendo el respeto que merecía y decidió darle una lección a Steve O, propinándole unos cuantos puñetazos de verdad para mantenerlo en el suelo. Steve O relató más tarde el incidente, expresando que estaba aterrorizado durante el combate y que se dio cuenta de su error al no quedarse en el suelo. Recordaba haber sido maltratado y no recordaba casi nada desde el momento en que se intensificó la paliza hasta que fue examinado por los médicos entre bastidores. Esta experiencia puso de manifiesto el peligro que entraña la participación de personas ajenas a la lucha en maniobras de lucha libre sin comprender los matices de este deporte. Chris Pontius comentó que Vince McMahon, expresidente de la WWE, estaba satisfecho con el resultado del segmento después del combate. Sin embargo, reconoció que debería haber habido una mejor comunicación sobre la permanencia en el suelo para evitar que la situación fuera a más. La reacción de Vince McMahon enfatizó su enfoque en el valor de entretenimiento del segmento a pesar del riesgo físico real que implicaba. La controversia puso de relieve la naturaleza impredecible de la participación de famosos en combates de lucha libre, especialmente cuando carecen de la formación y la comprensión de los protocolos en el ring. Sin embargo, incluso con los llamados veteranos y profesionales, las cosas pueden salir mal. Eso es lo que ocurrió en la siguiente entrada de nuestra lista. El Blue Meanie fue un veterano de ECW desde 1995 hasta 2000. Es interesante porque JBL tuvo un problema con él desde el momento en que entró por la puerta y se unió a la WWE. No paraba de burlarse e intimidar al recién llegado, intentando provocarle para que se peleara. Sabía que el Blue Meanie no podía hacer mucho al respecto, ya que era un extraño. Finalmente, las cosas se rompieron en One Night Stand en 2005. El incidente entre JBL y The Blue Meanie en ECW One Night Stand 2005 se ha convertido en uno de los momentos más controvertidos de la historia de la lucha libre. JBL se enfureció porque pensó que The Blue Meanie estaba hablando mal de él en internet. Durante una caótica pelea en el ring al final del evento en directo, JBL propinó una auténtica paliza a Blue Meanie. JBL propinó varios puñetazos legítimos que dejaron a Blue Meanie ensangrentado. Se convirtió en Red Meanie después de ese segmento. Blue Meanie tuvo que recibir tratamiento médico de inmediato en el backstage y WWE incluso le pagó el doble de la cantidad acordada para la noche para que se sintiera mejor y compensar. Esto fue particularmente atroz, ya que Meanie acababa de recibir puntos de sutura de un combate anterior que había tenido esa misma noche. Blue Meanie recordó más tarde el suceso, mencionando que JBL empezó a lanzar puñetazos con un puñado de anillos y tuvo que defenderse como pudo. Blue Meanie describió sentirse sorprendido por el ataque de JBL y criticó a JBL por su comportamiento poco profesional. Mencionó que, a pesar del enfrentamiento físico, intentó explicar su versión de los hechos a los directivos de la WWE, que en un principio no entendieron la gravedad del incidente. JBL defendió sus acciones, alegando que Blue Meanie había instigado la situación cortando una promo sobre él durante el evento, acusando a JBL de ser responsable de su despido de WWE y haciendo otros comentarios despectivos. JBL declaró que solo tomó represalias cuando sintió que Blue Meanie no le reconocía y le propinaba fuertes puñetazos. El incidente causó revuelo entre bastidores y muchos luchadores y directivos expresaron su consternación. John Laurinaitis se enfrentó a Blue Meanie por el incidente, al principio malinterpretando la situación, pero finalmente dándose cuenta del alcance de la agresión de JBL. La controversia generó una importante reacción de los aficionados y debates en línea, en los que muchos de ellos condenaron las acciones de JBL como intimidación. En una entrevista posterior, Bruce Pritchard mencionó que la tensión era alta esa noche y que la situación se descontroló. Afirmó que fue desafortunado, pero señaló que finalmente prevaleció la cabeza fría. Si crees que JBL se libró sin consecuencias de este drama, piénsalo otra vez. Para hacer frente a las consecuencias, WWE ofreció a The Blue Meanie un contrato a corto plazo
y una revancha contra JBL en el episodio del 7 de julio de 2005 de SmackDown. Stevie Richards apareció por sorpresa al final del combate entre The Blue Meanie y JBL y le propinó uno de los golpes de silla más brutales jamás vistos en la WWE como venganza. Clavó a JBL justo en la cabeza y fue intenso. No hubo golpe de refilón o golpe lateral para disminuir el impacto, simplemente se lo clavó. Stevie Richards luego se atribuyó la responsabilidad de ese golpe de silla en WWE.com. Dijo que era una venganza por lo que JBL le hizo a The Blue Meanie. A pesar de que The Blue Meanie no tenía su recibo, Stevie Richards se aseguró de que lo recibiera. En los años posteriores al incidente, JBL y Blue Meanie se han reconciliado, con Meanie señalando que ahora están en términos amistosos, incluso interactuando positivamente en las redes sociales. Este incidente sigue siendo un ejemplo notable de los conflictos de la vida real que salpican el ring de lucha libre. Se puede entender cuando personas que llevan poco tiempo trabajando juntas, como fue el caso entre JBL y el Blue Meanie, se enzarzan en una pelea a tiros, pero ese no fue el caso de los dos siguientes luchadores de nuestra lista. Solo hay unos pocos casos en la lucha libre donde está bien que un luchador golpee a su oponente. Uno de esos casos es cuando la otra persona se equivoca tanto en un movimiento que podría haber herido gravemente a alguien. Sin embargo, hace falta mucho valor para hacer un movimiento tan atrevido con el hijo de tu jefe. Pero si hay una persona que puede hacerlo, The Undertaker es una de las pocas personas en la WWE con la influencia y el respeto para lograrlo. Shane McMahon terminó siendo el oponente de The Undertaker para WrestleMania 32. Tenían que enfrentarse en un intenso combate Hell in a Cell. Sin embargo, no vas a creer lo que pasó. Shane McMahon golpeó accidentalmente a The Undertaker en la cara durante su intenso intercambio de golpes en el último Monday Night Raw antes del gran evento. Pero The Undertaker esperó hasta su gran combate para vengarse. Lo planeó y golpeó a propósito a Shane McMahon, dejándolo inconsciente. Fue una venganza por el descuido anterior de Shane, o como los luchadores lo llamaban, un recibo. En WrestleMania 32, el combate entre The Undertaker y Shane McMahon fue brutal y de alto riesgo, con puntos peligrosos, incluido el atrevido salto de Shane desde lo alto de la estructura Hell in a Cell. El combate fue una mezcla de momentos programados y tensión real debido al altercado físico previo. Los aficionados se mostraron muy comprometidos y polarizados, con reacciones que iban desde la admiración por el riesgo de Shane hasta la preocupación por el nivel de violencia y su autenticidad. Entre bastidores, la intensidad de la contienda suscitó reacciones encontradas, mientras que algunos apreciaron el compromiso con la narración y los esfuerzos de ambos artistas por entretener al público. Otros criticaron las peligrosas acrobacias y la posibilidad de que se produjeran lesiones reales. Este realismo añadió un toque de emoción a la historia y suscitó un debate sobre los límites de la actividad física en el ring de la lucha libre profesional. En general, la historia del Undertaker contra Shane McMahon generó una gran expectación y controversia, y puso de relieve la delgada línea que separa el entretenimiento guionizado del conflicto real en la WWE, sobre todo con los puñetazos de verdad de por medio. Hablando de golpes reales, no hay golpe más real que el lanzado por un ex campeón de la UFC, que es como se sabe que Braun Strowman es un hombre duro para tomar en la barbilla. Durante el evento Royal Rumble de 2018, Brock Lesnar y Braun Strowman tuvieron una refriega legítima. Cuando los luchadores profesionales se lanzan puñetazos, pisotean el suelo para crear ese fuerte ruido. Están tratando de hacer que parezca que sus golpes son poderosos, pero no están conectando durante los golpes. Sin embargo, no hubo ningún pisotón en el suelo cuando Brock Lesnar decidió golpear a Braun Strowman en la cara en el evento principal de ese Royal Rumble. Strowman había golpeado accidentalmente a Lesnar justo en la cara con su rodilla. Se estaba moviendo demasiado rápido y no pudo controlarlo. De la ira, Brock Lesnar golpeó a Braun Strowman en la cara de verdad. Braun Strowman acabó tambaleándose tras ese inesperado golpe, y los comentaristas también lo notaron, con una auténtica reacción de Corey Graves en los comentarios. El combate continuó sin más incidentes, pero la reacción en backstage fue de tensión. La reputación de Brock Lesnar por su mal genio se reafirmó, y Braun Strowman aprendió a ser más cauteloso.
El público, ajeno a la legitimidad del incidente, creyó que formaba parte de la brutalidad guionizada del combate. Este enfrentamiento llamó la atención de inmediato por la intensidad y la naturaleza real de los golpes, que destacaron incluso en el contexto de la lucha libre profesional. Los aficionados y analistas captaron rápidamente la auténtica animadversión de ese momento. Braun Strowman confirmó más tarde el incidente, explicando que Brock Lesnar no estaba contento con la rodilla rígida y reaccionó instintivamente para mantener su dominio en el ring. Admitió que Lesnar le atizó, pero era parte del trabajo y ambos lo superaron rápidamente. El combate ya era intenso y los luchadores implicados eran conocidos por su agresividad física. El altercado añadió una capa extra de dramatismo, cautivando al público y suscitando reacciones en directo y en internet. Al principio, el público se sorprendió y muchos se dieron cuenta de que había ocurrido algo no previsto. Sin embargo, el combate continuó con los momentos planeados, incluidas varias roturas de mesa y movimientos de gran impacto, manteniendo al público enganchado. Desde la perspectiva de los bastidores, este incidente puso de relieve la profesionalidad que se espera en la WWE, incluso cuando las cosas se salen del guión. Los luchadores están entrenados para manejar estas situaciones y garantizar que el combate se desarrolle sin más incidentes. Aunque la WWE no hizo declaraciones oficiales sobre el altercado, se convirtió en tema de conversación entre los aficionados y los comentaristas de lucha libre, lo que aumentó la notoriedad del combate. En los días posteriores al Royal Rumble, la situación se debatió ampliamente en las redes sociales y en los foros de lucha libre. Algunos aficionados expresaron su preocupación por la seguridad de los luchadores, mientras que otros admiraron el realismo que aportó al combate. Los vídeos de los puñetazos circularon por internet y muchos destacaron la naturaleza genuina de la represalia de Lesnar. En general, el incidente Lesnar-Strowman en el Royal Rumble 2018 es recordado como un momento en el que las líneas entre el entretenimiento guionizado y el conflicto real se difuminaron, creando un momento memorable y controvertido en la historia de la WWE. Hablando de líneas borrosas, ¿sabías que en 2004, en SmackDown, Kurt Angle tuvo un segmento no guionizado donde tuvo un combate real con los concursantes de Tough Enough? Durante ese combate, Daniel Puder hizo algo que fue demasiado lejos. Kurt Angle había logrado vencer a un tipo llamado Chris Nauroki en un combate, pero entonces Daniel Puder se adelantó y aceptó el reto de Angle para un combate más. Puder se las arregló para poner a Angle en el Kimura Lock. Y solo para el contexto, Kurt Angle era la máxima estrella en ese entonces. Es por eso que a pesar de que Daniel Puder era un duro contendiente, Kurt Angle no pudo hacer tap out. Por suerte, el árbitro, Jimmy Cordeas, fingió que los hombros de Daniel Puder estaban caídos y dio la victoria a Angle tras el pinfall. Kurt Angle estaba muy enfadado por lo sucedido porque podría haberse hecho daño. En entrevistas posteriores, Angle reflexionó sobre el incidente con sentimientos encontrados. Reconoció que Puder estaba haciendo lo que sabía como luchador y que no comprendía del todo las reglas no escritas de la lucha libre profesional. Angle admitió que en aquel momento se encontraba en un estado físico terrible, incapaz de rendir a su nivel habitual, lo que contribuyó a la precariedad de la situación. Puder, por su parte, ha declarado que simplemente seguía la norma de no golpear y que no pretendía faltar al respeto a Angle. Más tarde expresó que no sentía ningún rencor hacia Angle y que veía el incidente como parte de la oportunidad que se le presentaba en el negocio de la lucha libre. La respuesta del vestuario de la WWE a Puder fue menos indulgente. En el Royal Rumble de 2005, Puder fue castigado por los veteranos en el ring. Al entrar en el combate antes de tiempo, recibió golpes brutales de luchadores veteranos como Eddie Guerrero, Chris Benoit y Bob Holly, que le pusieron en su sitio y establecieron el orden jerárquico dentro de la WWE. Kurt Angle ha hablado sobre el incidente y ha señalado que, aunque las acciones de Puder no fueron intencionadas, pusieron de manifiesto la falta de comprensión de la naturaleza programada de los eventos de la WWE.
Este incidente sigue siendo un ejemplo significativo de cómo los límites entre el combate real y el escenificado en la lucha libre profesional pueden difuminarse, dando lugar a consecuencias imprevistas y a veces peligrosas. También subraya la importancia del respeto y la comprensión mutuos en la comunidad de la lucha libre. ¿Recuerdas que antes mencionamos a Shane McMahon? Pues aquí viene el dinero otra vez. Él está ahí arriba como uno de los mejores combates de eliminación de la década. Hubo algunos momentos geniales y una rápida reunión de The Shield que a los fans les encantó. Pero, ¿sabes lo que los fans podrían haber echado de menos? Shane McMahon se salía del guión, eso hizo que Shane McMahon volviera a la realidad. Kevin Nash tuvo algunos combates emocionantes en Canadá durante su reinado en el campeonato de la WWE. Participó en una serie de house shows allí. En una ocasión, se enfrentó a Pierre-Carl Ouellet en Montreal, su ciudad natal. Ouellet no quería perder en su ciudad natal, por lo que todo se decidió por una doble expulsión o la victoria de Pierre por descalificación. Pero aquí está la cosa, la influencia entre bastidores de The Clique cambió el resultado. Así, Nash terminó ganando el partido por pinfall. Pero de alguna manera, Pierre cometió un error durante el combate, lo que empeoró aún más su ya tensa relación. La cosa se puso tan intensa que acabaron teniendo una pelea semi-real. Kevin Nash se puso rígido y le propinó a Pierre un potente movimiento de powerbomb. Después de algún tiempo, finalmente hicieron las paces, y Kevin Nash le dio un empujón durante su combate en Canadá para el International Wrestling Syndicate. La siguiente entrada de nuestra lista está protagonizada por Ron Simmons y Ahmed Johnson. La pareja tuvo una rivalidad bastante intensa dentro y fuera de la pantalla en la WWE, porque no se llevaban bien en la vida real. Como en muchos otros casos de lucha libre profesional, el rencor se trasladó al ring. El día en que Ron Simmons debutó en la WWE, en 1996, pateó a Ahmed Johnson en los riñones, hiriéndole. Esto se debió a que Johnson tenía fama de ser un trabajador temerario en el ring. Así que Ron Simmons solo quería darle una lección. Johnson dijo que su lesión renal retrasó el combate por el campeonato mundial contra Shawn Michaels. Creía que este contratiempo le restaba posibilidades de ganar el campeonato en el futuro. También dijo que tenían una disputa en la vida real, principalmente porque Ron Simmons estaba celoso de él. La siguiente entrada en nuestra lista presenta a Perry Saturn y Mike Bell. Perry Saturn era un gran trabajador. Tenía una habilidad asombrosa para adaptarse a luchadores con estilos diferentes. Nadie olvidará jamás su infame combate contra Mike Bell. Durante su combate en Jacked en 2001, Bell se equivocó en un movimiento y Saturn cayó de cabeza. Saturn se enfureció y empezó a lanzar puñetazos a Bell como si quisiera dejarlo inconsciente. Consiguió golpear a Bell en la cabeza. Entonces, Saturn decidió probar su mop gimmick después del incidente. Fue todo un espectáculo verle actuar como un loco e incluso enamorarse perdidamente de una fregona. Ese gimmick era tonto e hizo que WWE quedara mal por hacer que Saturn pareciera tonto. Un año antes del combate entre Perry Saturn y Mike Bell, New Jack sufrió una de las peores lesiones jamás vistas en la lucha libre profesional. Fue absolutamente brutal. En 2000 tuvo un intenso combate con Vic Grimes en el evento Living Dangerously. Fue una locura porque se subieron a un andamio de 6 metros de altura durante el combate. Sin embargo, Vic Grimes se equivocó en el movimiento y dejó caer al pobre New Jack sobre el duro cemento, y para empeorar las cosas, incluso cayó encima de él. New Jack acabó con daños cerebrales y perdió la visión del ojo derecho a causa de aquella caída. Sin embargo, New Jack se vengó más tarde. En este combate, New Jack debía lanzar a Vic Grimes contra un montón de mesas en el ring de lucha. La caída fue de aproximadamente 40 pies. Más tarde, New Jack confesó que intencionalmente se equivocó en el movimiento. Quería que Vic Grimes evitara golpear la mayoría de las mesas y en su lugar cayera directamente sobre la colchoneta. Sí, si hay algo que se puede sacar de este video, las cosas pueden ser reales dentro del círculo cuadrado. A veces, el círculo cuadrado puede recordar al octágono de las artes marciales mixtas. Muchos luchadores de MMA se han pasado a la lucha libre profesional. Suelen hacerlo porque les pagan más y corren menos riesgo de lesionarse.
Ken Shamrock se unió a la WWE en 1997. Lo hizo cuando ya había cosechado muchos éxitos en torneos de artes marciales mixtas. Una de las razones por las que Shamrock se ganó la reputación de ser rígido y de no emplearse a fondo en la WWE fue que procedía de las artes marciales mixtas. Pero, ¿sabías que Ken Shamrock se enfrentó a Vader durante el evento de pago por visión In Your House en 1997? Shamrock le rompió la nariz a Vader en este combate, lanzándole un montón de puñetazos. Sin embargo, no creerás lo que pasó después. Vader casi lo noquea con un poderoso lariat a la cabeza. Recuerda, que sean luchadores profesionales no significa que no sepan pelear. ¿Cuándo te sorprendió más que los luchadores de la WWE empezaran a golpearse? Danos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.